Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Os he enseñado por Instagram y os ha gustado que estaba bordando simplemente unas rosas en un punto de libro. Y bueno, pues si no eres de España o no conoces la tradición exactamente aquí en Cataluña, de donde yo soy, tenemos la tradición en el día de San Jordi, San Jorge, de regalar una rosa a la persona estimada, querida, y un libro también. Normalmente, antiguamente se hacía la rosa a la mujer y el libro al hombre. Hoy en día es indiferente cómo se quiera regalar. Entonces estaba preparando pues simplemente estos puntitos de libro con unas rositas bordadas y se me ha ocurrido hacer unos pendientes. Entonces, bueno, como el bordado que os voy a enseñar de la rosa que yo estoy haciendo para tanto como para el punto de libro como para los pendientes es el mismo, vamos a aprender a hacer los pendientes y después tú si quieres lo puedes aplicar en un punto de libro. Te explicaré luego cómo he hecho yo mi punto de libro al final. Lo que vamos a aprender aquí es puramente ganchillo y un poquito de bordado. Vamos a hacer estos pendientes de rosas bordadas. Fíjate que por detrás son lisitos y por delante tienen estas rositas bordadas, ¿vale? Yo les he puesto estos cierres tan así tan chulos, tan modernos. Y bueno, son muy fáciles de hacer y si no has bordado nunca, pues no tengas ningún tipo de miedo porque vamos a aprender a hacerlo muy fácilmente y no es un bordado difícil, ¿vale? Es un punto pero que muy fácil de hacer. Vamos con el listado de materiales y luego te explico si quieres adaptarlo para hacer más detalles para hacer pues este tipo de flores que puedes usarlas para este día que nosotros celebramos mucho aquí o bien pues lo puedes hacer para cualquier otra ocasión si eres un amante como yo de las rosas. Los materiales son restos de hilo que tengas. Yo por ejemplo tenía este hilo de aquí tan bonito que tiene como unas de lentejuelas. No te quiero mentir, pero creo que era de Mundial. También tenía este restito de hilo de aquí en rojo que tiene un poco de moher, que es con el que hice el chal Turquía y un poquito de hilo verde, ¿vale? Entonces vamos a hacer primeramente 4 arandelitas, 4 círculos en punto bajo y trabajando en espiral con el color base, en este caso este color así crema. Luego necesitarás también una aguja, yo la he cogido gruesecita para poder hacer el bordado de la rosa. Necesitarás una aguja, he trabajado yo con aguja de 3 milímetros. Si quieres que el pendiente te quede más grande, fíjate que yo lo he hecho chiquitito, no me gusta demasiado grande, pero si tú quieres que te quede más grande, simplemente cambia el número de aguja, una de 4 por ejemplo. Y luego unos ganchitos para los pendientes, 4 círculos. Los círculos los vamos a hacer con el color base. Hacemos un anillo mágico, fíjate que me he rodeado así los dedos y sujeto aquí. Entonces, entro con mi aguja de 3, cojo el hilo y aquí hago un punto para sujetar este anillo. Ahora dentro de mi anillo hago 6 puntos, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Tiro del hilito corto y de esta forma se nos cierra el anillo. Ahora vamos a trabajar en espiral, es decir, no vamos a hacer un punto raso aquí, sino que directamente vamos a trabajar en el primer punto que nos viene, haciendo que un aumento en cada uno de los puntos. Es decir, entro en el primero de esos 6 puntos y hago un punto y otro punto en ese mismo punto de base. Ahora coloco mi marcador en ese primer punto y hago 1, 2 en el siguiente punto. Vuelvo a hacer 2 puntos juntos, a esto se le llama aumento. En el siguiente vuelvo a hacer 2 puntos juntos, ya tendré 6 puntos. En el siguiente otro más, 7, 8, 9, 10,
11 y 12. Es decir, si hemos empezado con 6 puntos bajos y ahora hemos hecho un aumento en cada uno de los puntos, en esta segunda vuelta tendremos 12 puntos bajos. Y quitamos el marcador y hacemos la siguiente vuelta. ¿Qué se hará? En el primer punto entramos y hacemos un punto bajo sin aumento. Colocamos aquí el marcador. Y en el siguiente sí que haremos aumento, es decir, ahora consistirá en hacer un punto con aumento, un punto sin aumento. Un punto sin aumento, otro con aumento. ¿Qué tocaría ahora? Uno sin aumento, solito. El siguiente con aumento, es decir, dos en el mismo punto de base. El siguiente solito. El siguiente dos en el mismo punto de base. Y así hasta llegar al final. Debes tener 18 puntos en total. Después de esta vuelta quitamos nuestro marcador y en esta última vuelta lo único que vamos a hacer es un punto sobre cada punto. Es decir, hacemos un punto en el primer punto, colocamos el marcador y hacemos punto sobre punto. En total tendremos pues 18 puntos alrededor. En esta vuelta puede ser que observes que el círculo empieza a ondularse hacia arriba. No te preocupes porque es normal, en el momento en el que no damos aumentos, los círculos en ganchillo tienden a hacer esta ondulación. Luego esto lo acabaremos de bajar con el último bordado. Así que vamos haciendo un punto en cada punto y al final deberás tener, como no hemos hecho ningún aumento, 18 puntos alrededor. Bien, pues una vez hemos dado la última vuelta de 18 puntos, aunque quede así con esta forma un poco de barquita, no te preocupes porque esto luego lo vamos a acabar de pulir. Entramos donde teníamos el marcador y hacemos un punto deslizado, tiramos del hilo y cortamos. En este caso no es muy importante que escondamos el hilo porque esto luego lo vamos a coser, con lo cual simplemente que tengamos la precaución de hacer un poquito así, pasarlo hacia adelante y después hacia detrás, porque esto quedará escondido. Entonces las partes de dentro son donde están las colitas de hilo, así lo vemos más claro, y las partes de fuera es donde vamos a bordar la rosa. Necesitamos 4 porque luego esto lo vamos a unir. Para bordar la rosa es muy sencillo, lo único que vamos a hacer es coger una aguja y yo como recomendación te diría que si nunca has hecho algún tipo de bordado sobre ganchillo o sobre cualquier otro tipo de tejido para que nos quede la rosa más vistosa, que escojas un hilo de este tipo así que tiene un poco de madera, un poquito de pelo o con un poco de efecto seda y una aguja que sea gordita, ¿vale? Lo interesante aquí es que hagamos una rosa que nos quede como gordita, como mullidita, ¿vale? Es muy muy fácil. Enhebras el hilo rojo o si la quieres hacer de otro color, de otro color. Y vamos a coger uno de nuestros aritos, la parte de atrás no, la parte de delante, y vamos a introducir así nuestra aguja, fíjate. La introduzco de esta manera y llego hasta casi el final. Sujeto aquí para que no se me suelte y vuelvo a entrar por el mismo punto. Así. Fíjate que aquí ahora te debe quedar, si seguimos tirando, seguimos tirando, seguimos tirando. Espera, es que este hilo es bastante peludito. Nos quedaría aquí un arquito. Entramos por ese arquito y de esta forma ya hemos anclado el hilo con un nudo, ¿vale? Ya nos ha quedado aquí el hilo sujeto. Estamos en la parte de delante. Ahora vamos a hacer una puntada que es muy básica en bordado, que es la de hacer rosas, pero bueno, cuando la hacemos, por ejemplo, en una tela de batista y demás, pues se nos queda muy bien cogida. A mí me gusta hacerlo de otra forma cuando trabajamos en ganchillo. Esta puntada es muy sencilla, es la puntada de rosa, de flor, que se suele hacer sobre batista con hilo, pero como en este caso vamos a hacerlo sobre ganchillo y con hilo más gruesecito, yo lo hago de otra manera. Fíjate que lo único que hago, una vez hecho este nudo, es cojo mi aguja y voy dando vueltecitas. Fíjate que no las aprieto, ¿vale? Queda, para que nos dé este efecto así mullidito, debe quedar sueltecito este bucle, hasta que llegamos al final. Ahora me voy aquí, de donde salí,
donde salía mi hilo, y coloco la aguja en posición vertical. Quiero que lo veas bien porque es muy fácil, pero ¿vale? Y esto lo vamos bajando poco a poco. Ahí se nos va formando un bucle. Vale, la gracia de hacer la rosa que quede bien bonita, fíjate que se va cerrando, 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 cerrando. Yo, como la hago yo, para que nos quede bien, bien fruncidita y bien bonita, es que antes de que llegue a cerrarse del todo el hilo, ya empiezo con los dedos a darle esta forma. Es decir, sujeto con el dedo pulgar para que no se escape esta ondulación que se ha formado en forma de rosa. Ahora mi hilo está aquí detrás y por detrás vengo y paso mi hilo. Aquí, fíjate que no lo quiero soltar porque si no se me va a soltar del todo. Tenemos la ondulación que se ha formado. Entramos en el centro de esa ondulación y ahí, de arriba abajo, sujetamos nuestra rosita. Ahora sí que ya está sujeta, ¿vale? Volvemos a venir desde detrás y así hacia arriba y en el centro de nuestra flor volvemos a ir hacia abajo, ¿vale? Esta es la forma en la que yo suelo hacer las rosas sobre ganchillo, porque este tipo de flor es muy habitual trabajarla sobre batista, sobre telas que son muy finas. Entonces, si el entramado de base es muy fino y el hilo con el que trabajas también, es más fácil que se detenga. Pero si esto es más grueso, tiene más obertura, como en el caso del ganchillo, puede ser que no se te acabe de formar bien lo que es la rosa, es decir, que se nos escape, ¿vale? Vamos a hacer otra juntas. Mira, en este caso la voy a hacer un poquito más arriba, aquí. Vengo por detrás, subo. Y fíjate qué sencillo, voy rodeando, voy rodeando, voy rodeando, voy rodeando, voy rodeando mi aguja. Cuantas más veces rodees, más gordita va a quedar tu rosa. Es bonito que quede una más gordita que la otra, como tú te guste más. Y eso es ir probando. Como ves, he clavado simplemente y bajo, sin miedo y sin pausa tampoco. Ya ves que se va formando ahí la rosita. La tenemos aquí. Yo esta la voy a dejar un poquito más pequeña, ¿ves? He seguido bajando un poquito más. Pero aquí me detengo. ¿Cómo detengo? En este caso con el dedo pulgar. Sujeto. Vengo por detrás y me voy al centro de este botoncito de rosa. Ahí. Y ahí cierro. Vengo por aquí y cierro mis dos rositas. ¿Vale? Cuanto más tires cuando vas tirando así, cuanto más tires, más se te va a ir cerrando, cerrando, cerrando. De esta forma puedes hacer una más gordita y una más finita. Ahora por la parte de detrás vamos a volver a hacer un nudito, es decir, vamos a entrar así y antes de cerrarle el hilo pasamos y de esta forma se forma un nudo. Cogemos el hilo verde y nos vamos a colocar, por ejemplo, aquí, ¿vale? Esto es un poco dibujar, bordar es un poco dibujar. Fíjate, lo sujeto así con el dedo para que no se nos escape. Aquí está nuestro hilo verde, aquí lo cojo y ahora vengo por aquí y hago un puntito así. Ahora me voy a la base de mi rosa y vengo por encima de donde salí. Es decir, cuando estamos detrás, vamos a donde queremos ir. Yo ahora, por ejemplo, quiero ir aquí. Quiero hacer así, ¿vale? Entonces, desde detrás, yo dirijo la aguja, dirijo el dibujo y vuelvo a donde salí. Desde arriba, vuelvo a donde salí. Y ahora por último me voy aquí, a donde tengo mi otra rosita, aquí, y ves, he salido de abajo y por encima me acerco a donde salí. Y así de esta forma pues podrías ir dibujando
como a ti te gustará más, ¿vale? Si quisieras volver aquí o quisieras hacerle aquí, por ejemplo, una hojita más. Eso ya te gusta porque, como te digo, bordar es un poco dibujar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es enfrentamos las dos piezas y las cosemos a punto bajo. Fíjate que lo único que hago es cojo mi aguja de ganchillo, paso un arito y el otro arito y traigo el hilo del mismo color con el que hicimos los círculos, y ahora hago una cadena para sujetar. Me voy a buscar el siguiente punto y el siguiente punto de cada uno de los aritos. Siempre ten en cuenta que las partes de dentro son donde están las colas de hilo, ¿vale? Dejamos fuera la bordada y la que es lisa. Y así vamos cosiendo a punto bajo una parte con la otra. Esto nos queda muy limpio porque los hilos del bordado y los hilos de final de labor quedan dentro, y aparte nos da un efecto así como mullidito. Cerramos con punto deslizado, cortamos el hilo y lo metemos así por dentro como cuando hacemos amigurumi, que quedan cosiditos dentro, y listo, voilà. Acabamos de esconder todas las colas de hilo y ahora ya le tendríamos que colocar aquí pues el enganche que tuviéramos. Yo tengo estos que cogí hace no sé ni dónde, ya hace mucho tiempo, que me encantan porque son así de tipo como moderno, y estos son los que he elegido. Bueno, pues en el caso de que quieras hacer el punto de libro, fíjate que yo lo único que he hecho es que he cogido un encaje que tenía en color rosa, lo he puesto aquí en la base y luego he cogido este tipo de cuerdas que son normalmente para hacer lazadas, para hacer paquetes y demás. Lo he desfilado, le he ido quitando un poquito de trenza de aquí, de hilos, y me he ido guardando esas hebritas para luego hacer este detalle de aquí. He bordado exactamente igual que hemos hecho en el pendiente, pero un poquito más grande y con más rosas. Y las hebritas que me han ido saliendo, a ver si yo tiro de aquí me sale una hebra de este tipo de tejido, de tela de arpilla. Es que le he pedido que me chive al amigo tela de arpillera. Merci. Y bueno, pues le quitas de aquí los hilitos y, ¿ves? Luego los he cosido aquí para evocar un poquito. Aquí se suele regalar la rosa con una espiga. Pero si has hecho los pendientes y has aprendido a bordar la rosa, pues lo único que tienes que hacer es poner un poco de imaginación. También podrías hacer esto todo de ganchillo, ¿vale? Y de esta manera, pues si quieres hacer el tradicional punto de libro y los pendientes de rosa conjunto, o si no, simplemente pues para cualquier otra ocasión, si eres una amante de las rosas como yo. Bueno, pues espero que te haya gustado el tutorial, que lo hagas, que me lo enseñes por Instagram. Yo los voy a lucir mañana, que es nuestro día, y como te decía, aquí en Cataluña es para nosotros un día importante y es como si fuera nuestro San Valentín, es el día de los enamorados. Espero que te haya gustado. Gracias y hasta pronto.